Entonces, vamos a ir iniciando justo con cómo trabajamos con los arreglos bidimensionales. En el caso de arreglos bidimensionales, lo que hacemos es que ahora vamos a tener un número n de renglones y un número m de columnas. Eso entonces lo que implica es que ahora voy a tener, en lugar de un solo índice, voy a tener dos índices. En el primer índice lo que voy a expresar es el renglón. Entonces, si yo pongo aquí, si ustedes se fijan en el renglón, el primer índice, todo siempre es el mismo, es 0, 0, 0, porque entonces cuando el primer índice se queda fijo, lo que estoy haciendo es tomar o tener acceso a todo el primer renglón, igual que como lo hicimos con los índices de los arreglos unidimensionales, todos van de 0 hasta n-1. Entonces, esta es una matriz que tiene 3 renglones, por lo tanto, los renglones van del 0, 1 al 2, y entonces eso significa que el primer índice solamente puede tener esos valores, 0, 1 o 2. Cuando digo el renglón 0, estoy hablando del primer renglón, el renglón 1 es el segundo renglón, y el renglón 2 es el tercer renglón. Mientras que la columna, en ese caso yo tengo entonces, si yo lo que quisiera es acceder a la primer columna, lo que tengo que variar es el primer índice, pero el segundo queda estático en 0. Y entonces así es como estoy trabajando con toda la primera columna. Entonces, lo que vamos a ir haciendo entonces ahora para declarar este tipo de arreglos es que yo voy a poner de qué tipo de dato es el que voy a estar guardando información, el nombre del arreglo y entonces el primer paréntesis me determina el número de renglones y el segundo paréntesis cuadrado el número de columnas. Entonces yo puedo tener matrices rectangulares o matrices cuadradas. Si son matrices cuadrados, significa que tengo mismo número de renglones, mismo número de columnas. Si son rectangulares, entonces tengo los dos números diferentes. Para poder inicializarlo, siempre les pongo igual a y entonces entre las llaves que abren y cierran voy a poner cada uno de los renglones. Entonces, este sería mi primer renglón y este sería mi segundo renglón. Como ahora es todo un renglón, es todo una matriz, perdón, todo un arreglo unidimensional, entonces por eso esos vienen también encerrados entre llaves que abren y cierran. Y dentro de ellos está la lista de todos los valores que quiero asignar separados por comas. Y para separar cada uno de los renglones pongo también una coma para irlo separando. Si omito algún valor, por ejemplo aquí que solamente estoy dando un único valor para el renglón, lo que significa es entonces que yo tengo aquí un valor de 0. Todos los valores que yo omita serán inicializados a 0. Y entonces ahora sí, si yo quisiera acceder al renglón 0, columna 1, eso significa que es el primer renglón y la columna es la segunda, porque recuerden que estamos hablando que todos los índices van del 0 al n-1. Entonces así es como yo sé que estoy aquí, en este caso estaría imprimiendo el valor 2 y si esta fuera mi matriz, entonces estaría imprimiendo el valor 0. Y de la misma manera puedo leer valores a esa matriz. Ahora, ¿cómo trabajamos con estos arreglos bidimensionales? De la misma manera que lo hicimos con los unidimensionales, pero en este caso vamos a tener dos for's anidados. ¿Por qué dos for's anidados? Porque el primero me maneja los renglones y el segundo me maneja las columnas. Eso significa que aquí cuando entro al ciclo por primera vez y tiene el valor de 0. Y ese valor de 0 se queda fijo mientras el valor de J avanza de 0 hasta el número de columnas.
Aquí, como estoy trabajando con matrices cuadradas, nada más necesito un solo valor porque los renglones y las columnas son iguales. Entonces, en ese caso, I es el valor de mi renglón y se queda fijo en 0 mientras J avanza del 0, 1, 2, 3 hasta el número de columnas. Y cuando termina, entonces este regresa al for externo y hace que entonces ahora I cambie de 0 a 1. Y entonces ahora estaría en el segundo renglón y así sucesivamente. Entonces, igual que como lo hicimos con los arreglos unidimensionales, que para cualquier procesamiento que hacemos en el arreglo, ya sea leerlo o escribirlo o buscar un valor en él, siempre tengo un ciclo for que va desde i igual a 0 hasta i menor que n y más. Ahora voy a tener exactamente lo mismo con las bidimensionales, pero ahora va a ser un par de ciclos anidados, donde entonces el primero, el externo, me maneja los renglones, desde i igual a 0 hasta i menor que el número de renglones y más. Y el interno me maneja las columnas, donde entonces iría desde j igual a 0 hasta j menor que el número de columnas j más. Cuando sucede que son cuadradas, entonces el número de columnas y el número de renglones es exactamente el mismo. ¿Dudas o preguntas que tengan en este punto de cómo trabajar con estos arreglos bidimensionales? Camilo, estás levantando la mano. ¿Tienes alguna duda? Perdón, no te pude escuchar, Camilo. Una duda, no sé cómo levanté la mano. Ok. Ahí en tu panel de participantes, ahí dice raise hand y low hand. Entonces nada más con low hand ya bajas la mano. Ok. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda o pregunta que tengan? ¿No? ¿Todo va quedando claro cómo manejamos los arreglos bidimensionales? Una cosa que sí tenemos que notar es cómo pasan como parámetros a las funciones. Pasa igual que con el unidimensional, pongo el tipo de dato, el nombre del arreglo y enseguida pongo, ahora en lugar de un solo paréntesis cuadrado, tengo que poner dos. El primero va vacío, no tengo que decirle cuántos datos tiene, cuántos renglones tiene, pero el número de columnas sí se lo tengo que especificar. Esa es la única diferencia con los unidimensionales, porque en los unidimensionales solamente tengo que poner los paréntesis cuadrados sin decir cuántos elementos tiene. Pero entonces ahí cuando yo trabajo con arreglos bidimensionales, la primera dimensión no la tengo que especificar, pero la segunda sí. Entonces ahí sí tienen que tener cuidado, sobre todo cuando ya empezamos a trabajar con arreglos de más dimensiones, 2, 3 o 4. La primera nunca se especifica, pero las siguientes siempre tienen que estar especificadas para saber cuántos de ellos hay. Entonces, dudas o preguntas que tengan hasta ahí. Sí, dime, José Luis. No, maestra, decía que no tenía ninguna duda. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, en algunas ocasiones realmente no requiero de esos dos ciclos cuando solamente voy a acceder a valores específicos, por ejemplo, los valores de la diagonal. Cuando son los valores de la diagonal, entonces significa que si están en la diagonal, el número de renglón es igual al número de la columna, ¿sí? Porque entonces los elementos de la diagonal son los que están en 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2 y así sucesivamente. Entonces, en ese caso, realmente no requiero de dos ciclos, sino solamente de un ciclo.
un ciclo que iría desde 0 hasta el número de renglones. Y lo que voy a hacer es que voy a usar esa I para acceder al renglón I y a la columna I, porque los elementos de la diagonal sucede que tienen exactamente el mismo número de renglón y el mismo número de columna. Por eso no es requerido dos ciclos for. Pero, por ejemplo, para el ejercicio que ustedes tienen que hacer, que es acceder a los miembros de la triangular inferior o superior, ahí sí necesito ambos, porque no voy a acceder solamente a los elementos de la diagonal, sino a todos los elementos que estén en la diagonal y por debajo de la diagonal para la inferior, y en la diagonal y por arriba de la diagonal para la superior. Entonces, por ejemplo, aquí, por eso empezamos a usar funciones, porque una vez que ya yo determino o escribo mis funciones, eso me ayuda a poder hacer el mismo procedimiento para cualquier programa que yo quiera hacer. Escribo una sola vez mi función de lectura y lo que va a pasar es que en los siguientes programas yo la puedo usar. Escribo una sola vez mi función de impresión y después en todos los demás lo puedo usar. Y aquí los elementos de la diagonal, si eso es lo que quiero, nada más imprimir los elementos de la diagonal, entonces aquí lo que hago es primero declarar mi matriz. Y recuerden que cuando declaro la matriz, aquí yo tengo que decir forzosamente de qué tamaño es. Entonces aquí, por ejemplo, si quiero que el usuario me diga cuántos elementos va a tomar, entonces aquí pongo un valor grande como 100 o 200, y cuando le pida al usuario el número de renglones y el número de columnas, lo único que hago es verificar que sea mayor que 0 y menor que 100. Y después ya a través del llamado de la función de lectura, mando la matriz, que es donde voy a guardar los valores, y mando el tamaño, que es en ese caso el size, que es una variable que está definida aquí, perdón, una constante que está definida aquí con el valor de 3. Y entonces así ya voy a leer una matriz de 3 por 3, voy a imprimir la matriz de 3 por 3 y al final voy a decir que los elementos en la diagonal son estos, a través de la llamada a la función. En todos los casos, si se fijan, todas las funciones son tipo void, lo que significa es que no regresan nada, por lo tanto, por eso no tienen nada antes de la llamada a la función, porque no estoy esperando que me regresen ningún valor, simplemente estoy llamándolas para que lean la matriz, la impriman o impriman los elementos de la diagonal. Si lo que quiero hacer es suma de matrices o resta de matrices, siempre se hace de la misma manera, que es elemento a elemento. Ustedes ya vieron eso en álgebra matricial. Ya saben que para poder hacer la suma de dos matrices, lo que tengo que hacer es simplemente ir tomando cada uno de los elementos de la matriz y sumándolo con el mismo elemento de la matriz B, y el resultado queda en el mismo lugar pero dentro de la matriz C. Entonces, por eso voy a hacer nuevamente mi for desde igual a 0 hasta i menor que row, y desde j igual a 0 hasta j menor que column. Recuerden, en este caso ya estamos usando matrices ahora sí rectangulares. Las rectangulares siempre es mejor escribir para matrices rectangulares una función, porque para que sea cuadrada lo único que tengo que hacer es, cuando hago la llamada, aquí pongo el mismo número para row y para column, y ya así ya es cuadrada. Y si son dos números diferentes, es rectangular. Entonces siempre preferimos trabajar con este tipo de matrices que son rectangulares. Entonces aquí el primer for es el que va a ir tomando el valor es el que va a ir llegando o accediendo al valor de los renglones. Entonces, por eso voy iniciando en 0 y voy hasta el número de renglones. El segundo es el que me controla este segundo índice, y ese es entonces mis columnas. Entonces, la forma en la que yo sumo es, voy recorriendo todo el primer renglón de A y todo el primer renglón de B, los voy sumando y el resultado lo voy poniendo en el primer renglón de C. Y después bajo al siguiente renglón y vuelvo a hacer lo mismo.
pero lo voy haciendo elemento a elemento. Por eso hago A de I, J, más B de I, J, es igual a C de I, J, donde entonces lo que voy haciendo es recorrer la matriz, tomando los elementos de A, sumándolos con los elementos de B, y voy depositando el resultado en C. La lectura y la impresión son iguales, nada más que aquí ya lo que hice ya fue agregar el valor de column para que ahora sí pueda manejar matrices rectangulares. Y entonces ahora sí tengo mis mismas funciones, lectura, impresión y suma. En este caso voy a declarar dos matrices, A y B, las dos del tamaño max, que son entonces el tamaño 20, que ya definí aquí como una constante. Y entonces simplemente hago la llamada lectura con A, y entonces ya estoy obteniendo o ya estoy leyendo y guardando los valores en la primera matriz. Hago la llamada a la misma función, no necesito dos funciones o tres funciones de lectura, solamente una sola, pero lo que cambio aquí es el parámetro. El parámetro aquí es B, entonces eso significa que ahora donde voy a guardar los valores es en la matriz B. Y luego si hago la suma de A más B, porque así lo puse yo, aquí está la primera matriz es A, la segunda matriz es B y la tercera matriz es C. Y si ustedes lo ven aquí en este programa, A es el primer operando de mi suma, B es el segundo operando de mi suma y C es el lugar donde estoy guardando el resultado. Entonces, cuando yo hago esta llamada, aquí estoy diciendo A más B debe ser igual a B. Lo que estoy haciendo es que estoy reescribiendo el valor en B, la suma de A más B. Si yo no quisiera eso, entonces aquí lo que voy a hacer es declarar una tercera matriz C, que ahí es donde estaría guardando los valores. Recuerden que ahí tienen que ir el max, pero bueno, me cuesta mucho trabajo escribir con el ratón, así que aquí va max, y entonces aquí podría poner C, si es que quiero una tercera matriz. De lo contrario, simplemente con A, B, ahí estoy haciendo la suma, el resultado lo estoy poniendo en C, y entonces, en B, perdón, y entonces ahora sí, cuando mando a imprimir el resultado, lo único que tengo que mandar a imprimir es la matriz B. Entonces, recuerden, la llamada a la función, cuando aquí toma esos parámetros, es cuando ya realmente estoy diciendo en dónde los quiero guardar. Aquí los voy a guardar en A, aquí los voy a guardar en B, y aquí en suma voy a guardar en B el resultado de la suma. Ya no tengo que hacer ni modificaciones a las funciones, ni tengo que tener dos funciones, una para leer A y una para leer B, y una para imprimir A y una para imprimir B. Nada, es una sola función, lo único que va cambiando son los parámetros que pongo y con ese cambio de parámetros es como yo determino a quién le estoy dando los valores, a B, etcétera. ¿Dudas o preguntas que tengan? No tienen ninguna duda de cómo ir trabajando con matrices. Ya hay un par de equipos que tienen esto como proyecto final, hacer una calculadora de matrices que te les permite hacer sumas, restas, multiplicaciones, obtener el determinante y la traza de las matrices. ¿Dudas o preguntas que vayan teniendo con referencia a eso? Maestra, ¿puede repetir cómo es la suma de B cuando es A más B, perdón? Ok, muy bien. Recuerden, cuando ustedes tienen dos matrices, por ejemplo, esto lo que hace es implementarme C es igual a A más B. En este caso, lo que yo estoy haciendo es sumar la matriz A con la matriz B y el resultado lo guardo en la matriz C.
Para poder hacer eso, lo que hago es, en esta función, yo recibo como parámetros de entrada la matriz A, la matriz B, que son los dos operandos en mi suma. Aquí ya tengo A y aquí ya tengo a B. Esas son las matrices que voy a sumar. Y aquí en el tercer parámetro lo que yo tengo es la matriz en donde voy a guardar el resultado, que es la matriz C. Como son matrices, necesito forzosamente dos ciclos para poder acceder a todos sus elementos. Entonces eso implica que tengo aquí mi ciclo externo que me maneja los renglones y mi ciclo interno que me maneja las columnas. ¿Sí? Eso es lo que tengo aquí en el ciclo interno. Entonces, el ciclo externo me tiene que ir desde i igual a 0 hasta row, que es el número de renglones. Y después el ciclo interno, el de las columnas, tiene que ir desde j igual a 0 hasta j menor que column, es decir, el número de columnas, y j más más. Con eso entonces lo que yo estoy garantizando es ir elemento a elemento en toda la matriz. ¿Sí? Lo que voy a hacer es, yo tengo aquí mi matriz y lo que voy a hacer es ir recorriendo de esta forma. Primer renglón, y cuando termino en el primer renglón, regreso entonces al segundo renglón, recorro todo el renglón y luego voy al siguiente renglón y vuelvo a recorrerlo todo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que voy a ir tomando es el elemento i y j de A, lo voy a sumar con el elemento b en i y j. Es decir, por ejemplo, cuando estoy por primera vez haciendo la ejecución de estos dos ciclos, estoy en el 0, 0. Entonces, estoy en el A00 y B00, que es el primer elemento de mi matriz. ¿Sí? Este de aquí. Este es el A00, lo voy a sumar con el B00 y el resultado lo voy a poner en la matriz C en la misma posición, 0, 0. Y después en el siguiente ciclo, I no avanza porque es el externo. El que avanza es el interno, entonces ahora estaría en la posición 0, 1. Entonces voy a sumar A01 más B01 y el resultado nuevamente lo voy a poner en C01. Y después voy a ir a la siguiente columna y voy a hacer 02 y 02. Entonces ahí voy a sumar A en 02 más B en 02 y el resultado lo voy a tener en C02. Si digamos que ahí es donde termina mi ciclo interno, porque el número de columnas que tengo son 3, entonces ahí ya regreso al ciclo externo y lo que voy a tener es que ahora ahí sería un 1 y ahora va a volver a pasar lo mismo con J. Voy a tener 1, 0 y 1, 0. Y después el J va a avanzar a 1 y a 2 y así sucesivamente. Entonces, así lo que estoy haciendo es ir sumando elemento a elemento de las dos matrices. ¿Cómo decido cuál es el orden? Eso me lo dice aquí cuando yo hago la declaración de mi función. A y B son los que voy a operar, son los que voy a sumar. Y C es donde voy a depositar el resultado. Así es como yo le estoy escribiendo la función. Entonces, cuando yo la llamo, la primera matriz que meto es A, la segunda matriz que meto es B, entonces eso significa que voy a hacer la suma de A más B. Pero el resultado, ¿en dónde estoy diciendo que lo voy a poner? Bueno, ese desde el principio yo dije en mi declaración de función que C es donde voy a escribir el resultado. Y ahí estoy mandando la matriz B. Entonces, ¿eso qué significa? Que lo que estoy haciendo es B es igual a A más B. No sé si ya queda un poco más claro, Aldo.
mejor, maestra. Muy Gracias. bien. ¿Alguna otra duda o pregunta que tenga? Yo, doctora, perdón, no estoy muy informado, pero ya asignó los proyectos finales de programación. Sí, Alan, ya les había pedido que me mandaran la lista de quiénes son los equipos que van a estar trabajando. Entonces, Ajá. se los pedí la semana pasada y me parece que el lunes o martes, no recuerdo bien, ya les mandé la asignación. Algunos me contestaron que por diversas razones no habían podido mandar la lista de con quienes iban a ir trabajando y me han ido mandando sus equipos. A algunos todavía no les ha asignado equipo de los que me respondieron más tarde, que esta semana ha estado un poco ocupada para mí, pero hoy les asigno los equipos a los proyectos a los equipos que ya se comunicaron conmigo después de que ya había yo asignado proyectos al inicio de la semana. Ok, si no, a ratito le mando correo. Ok, perfecto, Alan. Gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? No. Ok, Ari, estás levantando la mano. ¿Tienes alguna duda? Sí, maestra, tengo duda con el ejercicio 77 y 78. Sí, estoy batallando con él. ¿Con el ejercicio qué, perdón? 77 y 78. Ok, vamos a ver. 67. 77. ¿El de la transpuesta? Sí, y el que sigue también. Muy bien. Dime qué duda tienes con la transpuesta. Ahora sí, cómo intercambiar los renglones, porque creo que los dos son un tanto similares. Entonces, sí, tengo duda en cómo hacer el programa tal cual. Ok. Recuerden que en este caso, cuando nosotros estamos haciendo los ciclos, aquí, cuando yo pongo aquí I, me estoy refiriendo al renglón I, y cuando pongo aquí J, me estoy refiriendo a la columna J. Entonces, I es mi renglón y J es mi columna. En una transpuesta, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que todo el renglón se va a convertir ahora en mi columna. Aquí, para que yo diga que este es el renglón 0, lo que está pasando es que los índices van 0,1, bueno, con paréntesis cuadrados, recuerden, pero aquí se los estoy poniendo así porque me cuesta un poco de trabajo estar escribiendo con el ratón, pero bueno, es 0,0, 0,1, 0,2. Si se fijan, lo que está pasando aquí es que la I, que es la del for externo, no se mueve, se queda en 0. Y la J se mueve 0, 1 y 2, que son las columnas. Aquí, si yo quiero convertir esa columna ese renglón ahora a la columna, lo que va a pasar es que yo aquí tengo 0,0, pero luego este sería mi renglón, que sería el 1,0, y luego el 3 tendría que estar en el 2,0. ¿Qué está pasando con I y con J? Si ustedes se dan cuenta aquí, la I está fija en 0, pero la J está variando de 0 a 1, y aquí la I es la que estaría variando del 0, 1 y 2, pero la J queda fija en 0.
Entonces, ¿qué tengo que hacer para que en B se copie A, pero que en lugar de lo que lo copie tal cual, o sea, para copiarlo tal cual, voy a hacer mis dos ciclo for y en B de I, J, voy a poner a de I, J. Si yo quisiera cambiar eso y que ahora en esa columna de A se convirtiera en el renglón, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué está pasando con I y con J? ¿Qué pasa? ¿Sí se dan cuenta de qué está pasando? Están intercambiados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Intercambiar los valores. Exactamente, solamente tengo que poner BJI es igual a A de IJ. Así, A de IJ sería 0, 0, en B, 0, 0. A de 0, 1 estaría en B de 1, 0. A de 0, 2 estaría en B de 2, 0. Y ya, eso es lo único que tengo que hacer. Los dos ciclos permanecen exactamente igual como están aquí. I va de I igual a 0 hasta I menor que rho, I más, J va desde igual a 0 hasta I menor que column, J más, y aquí pondría B, en lugar de IJ pondría JI, es igual a de IJ. Con eso lo que está pasando es que entonces esta columna, este renglón completo, lo estoy convirtiendo en una columna en B. Y lo mismo va a pasar para la siguiente columna y así sucesivamente. Y así de simple es como ya hice que el intercambio de que ahora sea una columna a que ahora sea un renglón. No sé si quedó más claro, Ari. Muy bien. Ahora, en el siguiente ejercicio, lo que queremos es intercambiar dos renglones. Eso significa que al usuario tú le vas a pedir qué renglón es el que quiere intercambiar. Digamos que te da el renglón 0 y el renglón 2. Ahora, recuerden, cuando le piden al usuario los datos, siempre hay que comprobar que los datos son correctos. Es decir, si le piden, proporcionen los dos renglones que quieres intercambiar de la matriz. Y entonces ustedes tienen que comprobar que los renglones, el número de renglones que les son positivos, porque no tenemos renglones negativos, y además que son menores al número de renglones de la matriz, para que no tengan ningún problema. ¿Sí? Una vez que ya comprobaron que los dos datos son correctos, es decir, que sí en efecto son positivos y menores que el número de renglones, entonces ahora lo que tiene que pasar es que lo que tú vas a ir haciendo es que tú tienes el renglón y renglón entonces significa que el primer elemento es el que se queda fijo. Es 0, 0, 0, 0, 1 y 0, 2. Y lo que vas a hacer es que ese lo vas a intercambiar, lo vas a mover con el que está en el 2, 0, 2, 1 y así sucesivamente. Si te fijas ahí, nada más requiere un solo ciclo for,
que es el que va moviéndome las columnas 0, 1 y 2, solamente el for interno. Porque no lo voy a hacer para todos los renglones, sino solamente voy a escoger 2 renglones. Estos renglones, digamos que te los dieron en N y en M. Entonces, ¿eso qué significa? Que en la nueva matriz, por ejemplo, digamos que es la matriz B, en la matriz B, en el renglón M y la columna J, que la J es la que va a estar dentro del ciclo for, es mi variable de control del ciclo for, esa va a ser igual a A de N J. ¿Sí? Significa que entonces eso es lo que va a pasar. Ahora, eso es si yo creo una segunda matriz donde entonces estarían en esas posiciones. Si lo hago así, entonces sí tendría que copiar todos los elementos porque si no, no lo voy a estar teniendo. No voy a tener todos los valores. Si no lo quiero hacer usando una segunda matriz, aquí tendría que usar A. ¿Sí? Pero el problema con hacerlo así directo es que voy a perder un dato y el dato que voy a perder es el de A de M de J. Entonces voy a usar un valor temporal, un número entero también, T, y ahí voy a guardar el valor de A. De MJ. Entonces sí voy a sobreescribir A de M de J. Y luego lo que voy a hacer es que en A de NJ voy a poner ese valor temporal. No sé si queda un poco más claro, Ari. La variable temporal la usamos porque de lo contrario perdemos información. ¿Por qué? Porque si yo nada más hago A, esto que es A de M de J es igual a A de N de J, lo que va a pasar es que, por ejemplo, el 1 lo voy a copiar en el 7. Pero luego el 7, como no lo guardé antes de sobreescribirlo, ya se perdió. Si ahora hago A de N de J es igual a A de M de J, lo que voy a hacer es volver a copiar aquí el 1. Y entonces ya las dos tendrían 1. Y eso no es lo que estamos buscando. Entonces, con esta variable temporal, aquí lo que hago es guardar primero el 7. Después escribo el 1 aquí en el 7. Y luego esa variable temporal que tiene el 7 la escribo aquí y así ya hice que este cambiara de 1 a 7 y este de 7 a 1. ¿Queda un poco más claro, Ari? Maestra, gracias. Muy bien. Entonces, solamente un solo ciclo, que es el ciclo que me va moviendo el renglón, la J, porque ese es el único que necesito ir moviéndome en todos los renglones, en todas las columnas, perdón, y el renglón nada más es intercambiar uno con el otro, que es el renglón N con el renglón M, y nada más. Lo único que sí tengo que comprobar es que N y M ambas sean positivas y sean menores al número de renglones de la matriz. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? No. Muy bien. Sí, dime, Ian. No, ¿No? ¿Ninguna? Muy bien, no. chicos. Hasta aquí lo vamos a dejar. Si quiero que intenten todos los ejercicios de matrices con números. Y les voy a subir mañana el video con esto, que es explicar cómo trabajar con matrices de caracteres, para que entonces empecemos a ver cómo podemos hacer
cómo podemos utilizar esto mismo que ya vimos con matrices de números, pero ahora con matrices de caracteres. Cuando yo tengo matrices de caracteres, lo que implica es que lo que estoy haciendo es tener una lista de nombres, ¿sí? Por ejemplo, si quiero saber todas las materias de la carrera de Ingeniería Electrónica, hago una matriz bidimensional de 45, que son las 45 materias de la carrera, por 30, que es el largo que le doy a cada una de los nombres de materias. Y entonces así, eso es lo que hago con las matrices de caracteres. Hago listas de cadenas. Eso es lo que hacemos. Entonces les voy a poner el video mañana para que lo puedan ver. Y ya el martes nos vemos para ver dudas que tengan todavía sobre matrices de caracteres. Y con eso, como ya les había mencionado, con eso ya terminamos el curso. Las calificaciones de los exámenes se las estoy reportando y nada más que he tenido problemas con acceso al servidor, pero hoy termino de reportar todas las calificaciones, así que después de las 5 o 6 de la tarde ya pueden ver todas sus calificaciones para que cualquier duda o pregunta la podamos también ir atendiendo el martes. ¿Alguna duda o pregunta antes de que terminemos la sesión? Ay, la madre. Perdón, José Luis, pero no te comprendí. Maestro, yo tenía duda con el tutorial 79, el ejercicio que seguía. ¿Aquí? ¿Con este? Maestra. Ok, en este ejercicio lo que se busca es que se vaya haciendo una inicialización de la matriz en forma de caracol, básicamente es lo que hacemos. Entonces lo que vamos haciendo es que aquí yo inicio con el valor de 1, entonces necesito un contador y el contador está inicializado en 1 y lo voy a ir incrementando dentro de cada uno de los ciclos de reloj, dentro de cada uno de los ciclos. Entonces, el valor de 1 al principio tiene que estar en el 0, 0. Es decir, el primer renglón queda fijo, es el renglón 0, y lo que muevo es toda la columna, todas las columnas de la 0 hasta el valor que te hayan dado. Este es para una matriz de tamaño n, lo que significa que son matrices cuadradas, entonces es de n por n. Entonces voy de 0 hasta menor que n. Y entonces aquí yo voy a ir poniendo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Después de ahí, entonces ahora lo que tengo que mover ya no es el renglón, que es lo que hacíamos como yo les mostré ahorita cómo podemos hacer el recorrido, es en zigzag, primer renglón y luego segundo renglón desde la primera columna y luego tercer renglón iniciando en la primera columna y así sucesivamente. Ahora lo que se les está pidiendo es que ustedes piensen en cómo se puede hacer para que entonces después de que termine de recorrer toda el primer renglón, ahora recorre toda la última columna. Y después de que ya hice toda la última columna, entonces ahora aquí me quedé en el 5, entonces aquí va 6, 7 y demás. Y después de ahí, ahora voy a recorrer el último renglón y luego la primera columna. Y ese mismo procedimiento va a ir pasando en todos los casos. No les voy a decir exactamente cómo se tiene que hacer, pero porque sí primero quiero que ustedes lo piensen. Este ejercicio es más que nada para que ustedes piensen qué va pasando con los índices. El primer índice me refleja renglón. El segundo índice me refleja columna. Entonces, ¿qué tengo que ir haciendo si yo quiero ir cambiando el recorrido normal que siempre es en términos de zigzag? Primer renglón, segundo renglón, tercer renglón, siempre iniciando por la primera columna. Si yo quisiera cambiarlo, ¿qué tengo que hacer dentro de mis ciclos for? O si es mejor utilizar un ciclo while. Eso es lo que quiero que ustedes piensen. Ya si no logran encontrar la solución, el próximo martes se les doy. Pero ahorita primero quiero que ustedes ejerciten
cerebro pensándole cómo le hago para que pueda ir recorriendo primer columna, primer renglón, última columna, último renglón, primer columna y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? No, maestra, gracias. Muy bien, chicos. Entonces aquí lo vamos a dejar si ya no tienen ninguna otra duda más. Y nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana. Nos vemos, maestra. Hasta